Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mi nombre es Francisco Javier Hernández. Soy el especialista de la parte de control industrial, sensores y seguridad de maquinaria para APSA, acá en la región norte-noroeste, o básicamente noroeste, que abarca desde lo que es Sonora y Sinaloa. En cualquier atención que pudieran necesitar, pudieran comunicarse con nosotros. Eh, Hay otros compañeros que con los que se pueden conectar o contactar para la parte de seguridad en las diferentes áreas que tiene APSA de cobertura en Chihuahua, Chihuahua y Ciudad Juárez está el compañero Genaro, y para Occidente está Julio Gómez. En Bajío está nuestro compañero Galdino Torres. Cualquiera de nosotros les podemos dar apoyo. Pero bien, vamos a empezar con esta plática. Esta plática se refiere a una actualización de la norma oficial mexicana en la parte de seguridad. En esta plática nos va a estar acompañando el compañero ingeniero Guillermo Urrea de Rockwell Automation. El ingeniero Guillermo Urrea es el líder de la parte de safety, de servicios de safety para Rockwell Automation para México, quien nos estará apoyando para darnos esta plática, ¿no? También el ingeniero Guillermo Urrea tiene una vasta experiencia en la parte de seguridad. Él ha sido, o es, perdón, es ingeniero de seguridad funcional, ya certificado por TV desde hace algunos años, y se ha dedicado a estos temas con un gran profesionalismo, con mucha experiencia, y él actualmente, como digo, está trabajando como líder parte de servicios de safety para Rockwell Automation a nivel México. Entonces, con él vamos a tener esta plática. Nos va a estar dando la charla de cómo es que se va a llevar a cabo la actualización de la norma oficial mexicana. Les pido de favor que si tienen alguna pregunta, duda o comentario, nos lo puedan hacer saber. Muy probablemente vamos a tratar de contar las preguntas para hacer esta charla un poquito más amena aquí. Si no, no se preocupen, vamos a guardarlas y las tendremos, ¿cómo les le puedo decir? Para contestarlas después. Algunas de las preguntas muy probablemente se contesten durante la plática, entonces también si la vemos por aquí, no se mortifiquen. Probablemente durante la plática vamos a contestar algunas preguntas, pero sí nos gustaría que nos apoyen ahí con su retroalimentación y con sus preguntas al respecto de esta charla que vamos a tener un poquito en esta parte. Pero bien, Guillermo, si gustas a platicarnos un poquito de ti y para iniciar con esta plática, por favor. Gracias, Paco. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Como les comentó Francisco, mi nombre es Guillermo Urrea, trabajo para Rockwell como líder de la parte de seguridad. Y bueno, pues el día de hoy queremos platicar con ustedes de qué es lo que va a suceder con la NOM 004 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y qué es este proyecto de ley y cómo va a afectar a la industria. Entonces, para esta presentación me apoyó mi compañero Joaquín Pérez a desarrollarla, y bueno, vamos a platicar de qué viene en la NOM 004. Ok, Adelante, te iba a Paco. preguntar sí, muy bien. Entonces, para partir, ¿por qué crees que tiene una gran relevancia esta actualización de la norma oficial mexicana? ¿O por qué tiene relevancia que haya sido actualizada, pues? Porque fíjate que en la norma anterior, cuando hablábamos de la NOM 004 de 1999, era una norma que tenía 7 páginas, Paco. Y ahora Mm, pasamos a una norma que tiene 28 páginas y hace referencia a estándares internacionales.
Entonces ahora ya te va a exigir hacer análisis de riesgo, te va a exigir que hagas una validación, que tengas bien documentado el manual, cuándo se creó esa máquina, quién la creó, dónde la creó, las modificaciones que se han hecho. Entonces es una norma que te va a exigir más que la anterior y no solo más, te va a pedir que cumplas con estándares más rigurosos e internacionales. Entonces, por eso tiene un gran impacto platicar de ella, Francisco. Yo, yo recuerdo haber leído la NOM 004 alguna vez y si te soy honesto, para mi gusto estaba bastante ambigua. No sé, los espectadores o los compañeros que nos están escuchando, si les haya tocado. Yo recuerdo, como dices tú, eran bien poquitas páginas y era bastante ambigua, es decir, te decía que hicieras algo, pero no te decía ni qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces, quiere decir que con esta actualización va a estar bastante más específica o cuál es la idea o cómo. Sí, efectivamente, Paco, en la anterior, lo único que sucedía era que nada más te decía, hay que hacer un análisis de riesgo de la maquinaria y hacerla segura. Es lo único que decía y venía en un párrafo. Ahora esta norma te desglosa en diferentes capítulos. Eso que antes venía en un párrafo, ahora te lo desglosó en 10, bueno, en 5 capítulos, lo que son las obligaciones del patrón, que es lo que como plantas van a tener que cumplir, por ejemplo, vamos a tener que cumplir, por ejemplo, hacer el análisis de riesgo, tener la documentación de la maquinaria y ahora sí te dice cómo debes de entregarlo, si va a ser en un formato electrónico, si va a ser en un formato en papel y qué información debe de contener todo esto que van a entregar. También va a haber obligaciones para los trabajadores que tomen las capacitaciones, etc., que cumplan con los lineamientos, que ocupen la parte de protección, la parte de equipo de protección personal. Y bueno, entonces es una norma que pasó de un párrafo a 10 a 10 capítulos donde se especifica qué debe de cumplir cada uno. Incluso hace referencias ya a la parte del loto, ya te lleva a la parte del loto, a otra, a otra norma también de la Secretaría del Trabajo. También ya hace referencia a la subcontratación, cómo va a poder ser este tema de la subcontratación. Recordemos que el año pasado entró la parte del REPSE y bueno, eso también ya hace referencia a esta norma. Entonces es una norma que está ligándose con otras normas y bueno, pues va a ser mucho más estricta. Adelante, Paco. ¿Alguna otra duda? No, pues qué interesante. Digo, la verdad es que no me imaginaba que también fuera a considerar esta parte de lo de la subcontratación y todo eso. Y me llama bastante la atención. ¿Y qué otros aspectos consideras que son de llamar la atención y que se consideran como una mejora para esta norma o esta actualización respecto a la de 1999? Fíjate que algo que va a cambiar también, en las normas anteriores, en México hay algo que se llaman las UVAs o la unidad verificadora. En este caso, la Secretaría del Trabajo ya está trabajando en tener organismos de evaluación de conformidad, que son quienes van a ir a la planta y van a revisar que todo esto que se pide en la norma se haya o se cumpla de forma correcta. Entonces, pues no solo, o sea, la NOM o la Secretaría del Trabajo se va a apoyar de diferentes organismos de evaluación. Entonces, muchos de ellos ya están trabajando con nosotros para poder conocer más de la normativa internacional, cómo debe ser este proceso. Entonces, pues todo esto también le va a meter más exigencia a la hora del cumplimiento de normativa. Y bueno, hay algunas otras cosas que también van a ser interesantes, por ejemplo, el tiempo que nos van a dar para que esto entre en vigor, en la parte en el apartado 11, te dice que prácticamente van a dar un año para que esto sea. Esto todavía está en proyecto de ley, sin embargo, nosotros esperamos que entre en vigor en junio o julio de este año. Una vez que entre, esperamos que den de 2 a 3 años para tener el cumplimiento de toda la maquinaria. Entonces, por eso es tan Ajá. importante, Paco, que platiquemos de ella y veamos qué es lo que viene en un lapso, pues, a mediano plazo, ¿no? A corto y mediano plazo. Sí, por lo que veo, sí viene rápido porque, por ejemplo, cuando recuerdo haber leído papers o algunas publicaciones de cuando se implementó en Brasil, que dieron allá 5 años y aquí
que el proyecto está para que una vez aprobado se trabaje de 2 a 3 años, pues sí le da bastante relevancia, pues sí, Sí. pues sí nos pone todos a como que en alerta, ¿no? O sea, sí tenemos que ponernos a todos a saber de esta parte, ¿no? Sí, adelante, continúa con la presentación. Sí, exacto, Paco. Y bueno, esto no nos lo inventamos ni APSA ni Rockwell, simplemente está en el diario oficial de la Federación, lo pueden googlear y ahí van a encontrar pues toda la información, ¿no? Eh, Algo importante aquí de la NOM 004 está dividida en capítulos. El objetivo de esta norma, y como lo menciona, es establecer las condiciones de seguridad para que las máquinas, en general máquinas, ¿no? Que están en las plantas de producción, tengan dispositivos de protección, disculpen, y bueno, puedan proteger a los trabajadores y también las instalaciones eléctricas. Y bueno, pues algo que es importante, Paco, es que estas normas no solo van a afectar, no, muchos esperarían que afecten la producción, ¿no? Pero no, esta norma es muy estricta cuando habla del campo de aplicación porque te va a pedir que sea o que la norma se cumpla cuando la máquina se instala, cuando la máquina opera, cuando la máquina se hace una inspección, se le dé mantenimiento, se hagan alguna prueba o se realice algún servicio de maquinaria. Entonces, como pueden ver, eso es algo que cambia. Antes nada, te decía que hacer un análisis de riesgo de la máquina y bueno, pues en qué estado, pues no sé. Ahora esta norma sí te contempla en todos los estados que la máquina pueda estar, en su instalación, bueno, en su inicio, en su producción normal, en su mantenimiento y hasta en la parte de finalización de su vida, ¿no? Entonces, la norma se volvió exigente en esa parte, en el campo de aplicación. Eh, la definición, bueno, pues aquí en el apartado 4 ya empieza a hablar de algo que se usa normalmente, que son la parte de los análisis de riesgo, donde, y aquí dentro de la norma en el apartado 12 te dice que no hace referencias a estándares internacionales, esta norma, sin embargo, efectivamente sí tomaron valores de riesgos en base a lo que el seguro social eh, requiere, por ejemplo, si es un accidente incapacitante, no incapacitante, etc., eso sí lo tomó, lo que, sin embargo, la estructura general es muy similar a cualquier norma internacional como la 13849 o la 12100, Es lo que te iba a donde, comentar, de ahorita que estás comentando, me sonaba mucho a cómo se describe la ISO 2100 en la parte de los análisis de riesgo y también de la ISO 13849 para la parte de lo que tienen que trabajar. Pues sí, adelante, perdón por interrumpir, pero se me hizo importante. no, no, efectivamente, Paco. De hecho, es el mismo proceso, ¿no? O sea, es el mismo proceso donde tienes que ponerle límites a la máquina. Sabemos que, por ejemplo, en la foto que ven ustedes aquí, son un montón de máquinas o estaciones, no se pueden atacar todas, y todas son procesos diferentes. Entonces, te dice la norma que separes esas máquinas o las dividas en pedazos que puedan ser analizados. Cada pedazo puede tener un riesgo diferente, un riesgo de corte, un riesgo de quemadura. Una vez que identificas esos riesgos, cada uno tiene diferentes probabilidades, igual de exposición, de severidad de daño y demás, ¿no? Entonces, por eso es exactamente, la norma mexicana se basó en estándares internacionales para hacer este proceso. También es cierto que la norma te está pidiendo los componentes de seguridad que, que en este caso te lleven a un estado seguro la maquinaria cuando fallen o cuando hay alguna situación de riesgo. También ya te habla de funciones de seguridad como en la 13849, como me lo acabas de mencionar, o en la 62061. En este caso, esta norma sí no hace referencia a la 62061, pero sí a la 13849. Y bueno, donde ya hablas de una pues ya te habla de las funciones, ¿no? De algo como las categorías o el performance level, ya en esta norma sí te lo menciona. Entonces, pues ya no es instalo equipos de seguridad o equipos que podrían ser de seguridad, ya no, la norma ya te pide o te especifica que hay funciones de seguridad y equipos de seguridad. Eh, no sé si tengas aquí alguna duda o comentario, Paco.
No, básicamente no, nada más te iba a preguntar así también, tipo, precisamente ahorita que veo esto de obligaciones del patrón, ahora que ya vamos a tener la norma así un poquito más específica, si anteriormente, bueno, anteriormente no te decía básicamente nada, decía que el empleador era responsable de ofrecer la seguridad a la persona que estaba contratando, pero pues era lo que quería preguntar, o sea, ¿qué obligaciones o si especificaba más más obligaciones para el patrón o para los constructores de las máquinas o para las personas que trabajan en las máquinas? ¿Cómo desglosa esa parte? Fíjate que eso es interesante, Paco. Aquí en el apartado 5 o en el capítulo 5, dentro de las obligaciones del patrón, te menciona muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, aquí no viene en esta presentación, pero en el apartado 1 te dice, hay que tener el listado de maquinaria actual como número de serie, fecha de fabricación y demás. Y luego te dice, hay que hacer análisis de riesgo. Entonces, hay que tener el programa específico de instalación, operación, ajustes, limpieza, mantenimiento. Y bueno, esto ya le pone muchas obligaciones al patrón. Aquí vamos a ver algunas. Si mal no recuerdo, son 28 puntos los que el patrón tiene que cumplir. Ahora, ¿qué implica esto? Si te fijas, es una norma que le está dejando toda la responsabilidad a las plantas, al patrón como tal. Entonces, aquí nunca se habla de un fabricante de maquinaria, nunca se habla Ujú, de un integrador que te esté arreglando la máquina. Aquí toda la ujú. responsabilidad es del patrón. Entonces, es muy importante que tú, como dueño de las máquinas o como patrón o sí, como propietario de estas máquinas, empieces a exigirle a tus proveedores, a tus OEMs o fabricantes de máquinas y a tus integradores de sistema que cumplan con toda esta documentación que te va a exigir, porque si no lo haces, lo único que va a pasar es que tú como patrón te vas a quedar con esa responsabilidad y el OEM, aunque no está mencionado aquí, él va a quedar exento. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos la norma y que podamos empezar a modificar lo que les pedimos a nuestros proveedores o empezar a ver qué es lo que vamos a exigirle a nuestros proveedores. Entonces, no se menciona, Paco, pero sí es importante que empecemos a verlo. Sí, te pregunto, porque ahorita que lo dices bien, digo, OEM para nosotros es un acrónimo que usamos para fabricante de equipo original o de máquinas originales, un fabricante de máquinas, pero pues alguien que replica una máquina que no sea original, pues también también tiene como estas responsabilidades. Pero sí me ha tocado mucho que anteriormente, alguna vez que platiqué con ingenieros de seguridad de plantas que me decían, no, pues es que yo no sabía nada de seguridad de maquinaria. Nosotros le pedimos al fabricante que nos hiciera la máquina que incluyera la parte de seguridad. Yo vi que traía dos paros de emergencia, confié y al final de cuentas, pues estaba mal implementado, estaba mal hecho. Entonces me imagino que con esto la persona con esta modificación, por así decirlo, el personal de seguridad, higiene y de mantenimiento y todos los que están dentro de la planta van a tener la responsabilidad de ellos verificar que las máquinas que están comprando, recibiendo y o modificando, arreglando, de queden en total ¿cómo se puede decir? Cumplimiento. Cumplimiento con estas ¿Sí? normas, exactamente, en total cumplimiento. Efectivamente, Paco. Ahora hay que poner, bueno, las plantas tienen que empezar a incrementar, a exigirles más a sus proveedores, porque si no, toda la responsabilidad va a ser de ellos. Y Ujú, eso, pues, va a ser todo un reto. ok. Y bueno, pues aquí, como les mencionábamos, había ciertos apartados, no estamos poniendo todos, hay procesos donde dice verificación y algunos otros, solo estamos poniendo los que consideramos que eran los más importantes. Por ejemplo, en el apartado 5.12, eh, es necesario y ustedes lo van a ver, ¿no? Van a plantas donde no hay nada de información. Eso ya no se va a poder. O sea, lo que se espera es que de menos existan planos, diagramas, que se sepa cómo están conectados esos dispositivos de seguridad. Y bueno, que de acuerdo a los requerimientos que el fabricante tiene, qué función o qué nivel de seguridad alcanza. Entonces,
¿Esto cómo lo van a hacer? Bueno, pues, o sea, en este momento yo sé que para muchos tal vez sea una incógnita de ¿a poco los equipos de seguridad pueden alcanzar un nivel? La respuesta es sí, sí pueden alcanzar un nivel de seguridad según cómo se cablen y cómo se instalen. Entonces, ¿cómo voy a justificar si a mí me pide la NOM en su apartado 16, justifica el nivel alcanzado de cobertura de seguridad? ¿Qué tengo que hacer para justificarlo? ¿O cuál va a ser el entregable? Y aquí va a haber formas, ¿no? Puedo basarme en tablas que un fabricante ya me haya entregado, puedo usar el software de sistema, puedo usar diferentes herramientas para justificar esta parte que me va a pedir la norma, ¿no? Entonces, tengo que estar preparado y tengo que saber qué significa esto, ¿no? El nivel de cobertura de seguridad. Y bueno, no sé si tengas alguna otra, Paco, aquí alguna otra de las preguntas. No, no, adelante, adelante. Y bueno, otra de las obligaciones es, por ejemplo, una vez que estos equipos se instalan, normalmente pensamos que los equipos de seguridad quedan trabajando o son eternos, ¿no? Y no, en este caso, igual que una llanta que se va desgastando, también los equipos de seguridad, ¿no? Entonces, por eso ahora también la NOM, en su apartado 20, te pide que exista una revisión de seguridad de los dispositivos y que estos dispositivos cumplan, o sea, siempre se verifique que siguen siendo seguros y cumplen con su función, ¿no? Esto porque muchas veces pasaban 20 años y el equipo seguía funcionando y sí, cuando ese equipo se instaló bajo esas condiciones, era un equipo seguro, pero lo que sucedió fue que el equipo dejó de dar esa confiabilidad en algún momento por lo que haya sido, porque ya se desgastó, porque se modificó la máquina. Y bueno, pues entonces hay que seguir haciendo esos procesos de validación y bueno, pues ahora, pues, si no, pues no vas a poder cumplir. Algo que Sí, también, sí, Paco, adelante. tú lo has vivido, pues es la parte de las alarmas audibles, ¿no? Y visibles. Normalmente ponemos, muchas plantas te dicen, no, yo no le veo el valor a tener una lámpara, yo no le veo valor a tener una sirena. Bueno, pues ahora no es que le tengas valor, o sea, es que te lo exige la norma, que puedas saber en qué momento la máquina entró en un fallo, en qué momento la máquina está en mantenimiento, en qué momento la máquina está, pues en alguna situación, ¿no? Y qué mejor manera, pues con las alarmas visibles y con la parte pues pues la parte audible, ¿no? Y Sí, bueno, pues fíjate que esa parte, yo te decía, a mí me ha tocado bastante ver, por ejemplo, de que no nada más el estado que si está en fallo o está alarmada, porque también me ha tocado que cuando está en operación, la cadena corre tan rápido que no se ve, que no parezca que está en operación. Entonces, si no tienes una alarma visible, por lo menos un foquito que te diga que está operando, tú pareciera como que no se mueve y el ruido del ambiente de toda la planta pareciera como que no pasa nada y te acercas y bolas, o sea, te puede pasar algo. Ahora, ahorita que mencionas la parte de mantenimiento que va a ser importante, entonces quiere decir que también para los trabajadores, el crew de mantenimiento, los empleados, ¿va a haber algún tipo de responsabilidad en este aspecto o como porque esta parte sí está? sí, fíjate que sí, ahora también ya la gente de mantenimiento y todos aquellos que le están dando soporte a la máquina, cada vez que hacen una modificación pasa actualmente que hago una modificación, la hice, yo lo sé y nunca la documenté. Ahora la NOM te exige en su apartado 23 que haya un control de cambios. ¿Qué modificaste? ¿Cómo impactó eso la seguridad de tu máquina? ¿Por qué quitaste la guarda, no? En muchas plantas ya lo hacen, hay un control de cambios, se cableó esto, se cambió aquello, y tienes la versión original, la versión modificada, y a lo mejor ya hay una quinta versión de qué se hizo, ¿no? Entonces, esto es un requerimiento, o sea, y esto pues es algo que deberíamos de hacer y no lo hacemos, ¿no? Pero la norma te lo va a exigir ahora, que tengas tu control de cambios para justificar si la máquina sigue cumpliendo con ese nivel de seguridad que en algún momento se estipuló que cumplía. Entonces, sí, ahora la gente de mantenimiento va a tener mucha, mm, pues, pues mucha responsabilidad en esto, ¿no? Mantener una buena documentación de va a suceder con su máquina cuando, eh, eh, pues cuando hacen una modificación. Y así como estos apartados, Paco, hay muchos otros que no vimos aquí, por ejemplo, el proceso de validación,
por ejemplo, la parte donde va a estar guardada toda esta información y demás. Hay muchas cosas que no vimos, puesto que no, el objetivo no es leer la norma, solo es darles Ujú. un overview de qué es Lo que lo se que viene. viene, ¿no? Ajá. Y bueno, Paco, pues no sé qué otras dudas te han surgido ahora que estamos revisando esta parte de la norma. Pues como te decía, que las obligaciones de tanto, bueno, ahorita ya nos comentabas que el crew de mantenimiento va a tener estas obligaciones de los, ¿cómo se llama? De hacer las modificaciones, de llevar su bitácora de modificaciones, que normalmente se ven como un best practices, pero ahora va a ser obligatorio. Y para los demás trabajadores, ¿qué obligaciones es lo que se viene? Fíjate que en general ya para los trabajadores que van a operar las máquinas, y aquí viene también una petición a recursos humanos, ¿no? Porque vamos a tener o se le va a exigir a los trabajadores que participen en las capacitaciones, ¿no? Cómo Ok. operar esa máquina de forma segura, cómo la máquina, cómo se le debe dar mantenimiento, y todo eso, pues el patrón lo va a tener que justificar, ¿no? Entonces, pues va a tener que tener la gente de recursos humanos, normalmente es quien lo lleva, esta parte de se le capacitó al operador en el uso de la máquina o de la prensa, tal. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, también van a tener obligaciones, por ejemplo, si en una máquina hay que usar los guantes y el overall para temperatura, por ejemplo, bueno, pues están obligados a usarlo, ¿no? Y si el patrón te lo da y tú no lo ocupas, bueno, pues ya eso es negligencia Negligencia, sí. pues del operador. Sin Ajá. embargo, pues el operador tiene que conocer y tiene que saber y tiene que estar justificado que él sabía que tenía que usar cierto tipo de equipo, tenía que usar de cierta manera la máquina. ¿Y cómo lo vas a justificar? Pues llevando un control de qué capacitaciones y quién entrenó a ese operador. Entonces, pues son varias las obligaciones que van a tener ahora también los trabajadores y bueno, pues hay que buscar la forma de justificar esto. Sí, pero digo, igual estas obligaciones de los trabajadores normalmente pues ya se llevan a cabo pues de manera a lo mejor no tan detallada, pues o sea, prácticamente a mí me ha tocado que en muchas plantas pues llevan una muy buena estructura ahí de los procesos de seguridad, pero básicamente con ellas es con lo que piensan o creen que se va ¿cómo se llama? A permanecer seguro. Es decir, que les dan su capacitación y llevan ahí sus hojitas de que cómo se tienen que hacer y que basado en eso y en el, ¿cómo se llama? En el equipo de protección personal, pues ya van a evitar, ¿no? A lo mejor cualquier, ¿cómo se llama? Problema, daño, etcétera, pero no consideran ellos de muchas veces un mal funcionamiento de la máquina, un desprendimiento, una ruptura o algo que salga despedido de la máquina, ¿no? Y que ponga ya en jaque o que entre un proceso diferente para lo que es la seguridad de maquinaria. Pero bueno, eso normalmente se ve en la parte de análisis de riesgos. Y en la parte de análisis de riesgos ahorita estamos ya platicando un poquito. Pero, ¿qué más se especifica o qué más se nos dice el análisis de riesgo en la actualización de esta norma? ¿Qué nos va a platicar? ¿Qué nos va a platicar? Bueno, pues ya en el apartado 7, así como lo mencionas, las capacitaciones que se le dan al empleado y todo lo demás deben de estar basadas en los riesgos, ¿no? O sea, ¿por qué se debe de cerrar una guarda? Pues porque puede salir un objeto disparado de la máquina, porque así porque así se definió en el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar que aquí, en este análisis de riesgo, como lo vimos un poco al principio, lo primero es identificar cuáles son los peligros, a lo mejor un peligro de atrapamiento, un peligro de que algo se haga proyectado, darle una estimación a ese riesgo, qué tan probable es que eso ocurra, eh, eh, y bueno, cuáles son los riesgos, bueno, cómo lo vas a mitigar y darle un valor a este riesgo, ¿no? Aquí esto es muy importante. Recordemos que todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar y entonces, pues en la norma, como en cualquier norma internacional, te dice que hay que ponderar los riesgos. El riesgo de esta máquina es tal, el riesgo de la otra máquina es tal. Y entonces lo que acaba sucediendo es que eh, vas a poder priorizar los peligros de las máquinas. ¿Por qué? Porque ahora sé que es más riesgoso que alguien se meta a una máquina rotativa, porque pues puede ser succionado por esa máquina y perder un miembro. Ahora lo sé,
que atacar a lo mejor un cilindro que es de muy poco aire o de muy poco, una dimensión muy chiquita y no tiene tanta fuerza. Entonces priorizas los peligros en base a esto, por eso se les dan valores. Disculpa. Y bueno, eh, disculpa, Paco. Y bueno, pues con esto pues, lo que buscamos es cuantificar los riesgos, ¿no? Y bueno, pues este es así el proceso como se recomienda que se siga. Es ponerle límites, identificar el riesgo, estimar el riesgo o darle un valor. Y una vez que ya tenemos ese valor, tomar una decisión de si el riesgo es tolerable o es muy alto para operar esa máquina. Entonces, una vez pues ya hacemos este proceso, como pueden ver, bueno, es muy parecido al de la 12100. Sin embargo, en la norma viene un diagrama un poquito diferente, pero el, el principio bajo el que se basa el hacer un análisis de riesgo es exactamente el mismo. Entonces, también algo que ya incluye esta parte de los análisis de riesgo es que ya contempla los equipos que se van a usar, ¿no? Las funciones automáticas de seguridad. Anteriormente, solo, o sea, pensaba que la única forma, como lo comentaste hace rato, Paco, la única forma de hacer seguridad era apagando la máquina, haciendo loto y nada más, ¿no? Pero ahora hay muchas funciones que para poder mantener la productividad que se está buscando en la línea, las máquinas tienen que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo hacer que esas máquinas sean seguras? Pues bueno, tienen que basarse en esas funciones automáticas de seguridad que se van a evaluar en el análisis de riesgo y van a decir eh, eh, cómo deben de operar. Aquí sí es importante que la norma mexicana todavía no va a ser tan específica de qué nivel de seguridad tiene que alcanzar. Sin embargo, ya te dice hay que hacer un análisis de riesgo en base a las funciones automáticas y tiene que llevarte a una situación segura. Entonces, no te habla de las normas específicamente de las categorías de seguridad, pero sí ya te lleva a hacer el análisis, tener toda la documentación. Entonces, como les decía, está basada toda la norma. En este caso es la 13849. Este es un apartado de la 13849 para calcular los riesgos, ¿no? ¿Cómo van a ser? Si es un accidente incapacitante, no incapacitante, la frecuencia con la que va a estar el operador expuesto a ese riesgo y la probabilidad de que ocurra un accidente. Eso lo va a definir como un riesgo alto, medio, bajo, y en base a ese me va a exigir algún tipo de tecnología o algún tipo de solución que tengamos que implementar, como va a ser Performance Level del A al E. Entonces, Mm. ¿cómo ves, Paco? Ya se empieza a parecer más a una norma internacional, ¿no? Pues sí, es lo que te iba a decir porque digo, anteriormente, como te decía, nomás no decía, nada más decía que tenías que poner tú ser parte de la seguridad, esa parte también de que prácticamente lo que se tenía de idea de que la máquina la única máquina segura era una máquina pagada y así, ¿no? Entonces ahorita ya que mencione las funciones de seguridad es bien importante, pero ¿cómo se implementan? O sea, también se menciona cómo se van a implementar estas funciones de seguridad, o cómo se va a hacer ese trabajo. Exacto. Sí, ahora ya te especifica cómo vamos a hacer esas funciones de seguridad. Y esto, pues hay que estar preparados, ¿no? Porque esas funciones no se van a alcanzar o no, hay que irse preparando, ¿no? Para saber qué son estas funciones de seguridad y cómo se van a alcanzar estas funciones de seguridad. Sí, claro, no, es que muchas veces uno cree que poniendo un equipo de seguridad de nivel 3 o categoría, más bien categoría 4, categoría de performance level D, pues ya vas a alcanzar esa categoría y ese performance level, pero en realidad, pues el performance level es del sistema, ¿no? Uno cree que porque ya le pone un botoncito rojo a la máquina, o me ha tocado muchas veces que he visto de que me dicen, oye, es que quiero mejorar la seguridad de mi maquinaria. Pues sí, pero ¿a qué nivel? Pues hasta dónde quieres llegar o qué es lo que quieres evitar. Me dice, no, nada más quiero mejorar la seguridad de mi maquinaria. Ah, bueno, pues tienes un paro de emergencia mal puesto, mal cableado, mal implementado, nada más en el tablero principal, pues pon 3, 4 paros de emergencia más, perdón, aunque estén mal cableados, mal implementados, pero pues están mejorando porque ahora tienes más. Entonces, esa parte como que muchas veces
no las sabíamos o no lo visualizamos, que dicen, pues sí está mejorando la seguridad, pero pues no te decían o no teníamos la idea de a qué nivel o qué es lo que queríamos alcanzar, cuál es el alcance de lo que tenemos que hacer en nuestra implementación de seguridad. Entonces aquí que ya nos lo diga la norma, pues, y que nos lo obligue más que nada, pues creo que es un paso bastante importante. Y que ahora que nos obliga a hacer una implementación adecuada, ¿no? Exacto, Paco. Bueno, pues aquí vamos a cambiar un poquito de tema, Paco, Ujú, y vamos a hablar del capítulo 8 de la norma, donde ya nos pide el programa específico de instalaciones, operación, mantenimiento. Y, y bueno, esto, ¿qué es, no? Prácticamente es, pues, ustedes si abren un juguete que acaban de comprar, pues trae un manual, ¿no? Donde te dice, viene un símbolo de no desechar en la basura, donde viene cómo se le ponen las pilas a un juguete, eh, qué partes son o cómo se debe de operar. Y bueno, prácticamente el programa específico de las instalaciones es, eh, pues imagínense que la máquina es un juguetote grandote y debe de tener toda esta documentación de cómo operar, cómo vamos a trabajar, qué es lo que va a tener, cómo está pensado que el sistema de seguridad trabaje, cuáles son las funciones normales de operación de la máquina. Entonces, todo eso debe estar documentado y prácticamente es lo que se menciona en un manual. Ustedes hablan del manual de un carro, el que viene en la guantera y te dice si la luz roja se prende, es esto. Si la luz amarilla se prende, es esto. Cómo cambiar la llanta, dónde tiene que ir el gato. Es lo mismo. Eso es lo que te están pidiendo o lo que te está pidiendo la NOM 004 con este proyecto de ley es que tengas ese manualito que viene en tu guantera, pero que exista para todas tus máquinas. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién va a operar esa máquina hoy, quién la va a operar mañana, ni tampoco sabes quién la va a operar en 10 años, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese manualito o ese programa específico de instalaciones, operación, desecho y demás, porque ahí nos va a mencionar todo esto que necesitamos. Entonces, y bueno, ahí se mencionan incluso los cambios, ¿no? Y bueno, sabemos, y hablo del manual del carro porque creo que todos hemos visto uno y lo conocemos, ¿no? Es un librote. Bueno, actualmente la norma no te dice que sea impreso, ¿no? Porque me van a decir, oye, la cantidad de papel, no, o sea, puede estar en tu servidor, puedes tener ahí la información guardada, pero es necesario que exista, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más, no? Aquí sí ya, como Paco lo mencionaba, ya te habla de las funciones de seguridad, ¿no? O sea, cómo esperabas que esa máquina trabajara? ¿Qué estás cumpliendo? Tienes que tener la documentación bien justificada y cómo alcanzaste esos niveles de seguridad, ¿no? Entonces, pues ahora sí hay que estudiar un poco y ver qué es lo que estamos haciendo para que esa máquina sea segura y tenerlo bien documentado. Sí, También aquí ya, nos hacen un par de preguntas. Nos comentan que si es así como que si un instructivo de trabajo de este tipo de documentos. Y la otra pregunta es que también que se especifica, o sea, básicamente quién, o sea, son preguntas, ¿no? Que si quién le va a operar y cómo, y quién le va a dar mantenimiento y cómo. Me imagino que es eso a lo que te refieres, que es lo que se tiene que especificar en estas documentaciones, ¿no? exacto. Bueno, cuando hablamos de la documentación, no es un manualito, es un manualote. Y lo que sucede actualmente ya con plantas que ya lo están haciendo es, tengo una carpeta donde dice máquina Golden Press 1000 y ahí viene manual de instalación, diagramas eléctricos. Entonces no es un manualito, si lo quieren ver así, es una carpeta electrónica que tiene desde manuales, instalación, modificaciones, control de cambios. No es un manual, es toda la información que puedes tener de esa máquina. Esa es la primera. Ahora, cuando hablamos del manual como tal o de esta información que se tiene que juntar, pues ahí va a venir la máquina, o la forma de darle mantenimiento para cambiar el gripper o reemplazar la manguera que se rompe. A lo mejor no viene en ese manual, eso ya lo sabe el de mantenimiento. Pero si hay que hacer un ajuste sencillo, por ejemplo, quitar una guarda para aceitar los engranes internos, bueno, pues ahí sí debería de estar mencionado en ese documento, puesto que probablemente no lo haga el de mantenimiento, a lo mejor lo hace el operador cada turno.
Entonces, Precisamente para allá iba una pregunta que nos hacía acá Roberto Ávila, que nos dice, ¿quién tiene que autorizar esta documentación según la norma? ¿La norma indica quién o nada más comenta que se tiene que hacer como de algún comité o alguien de la empresa o algo así? O sea, no se especifica, me imagino, ¿va? no especifica quién, cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona lo puede revisar, eh, y efectivamente, o sea, pero lo importante es que quien la revise de menos conozca la máquina y de Ujú. menos conozca el proceso que esta máquina va a llevar. ¿Por qué? Porque si en el manual dice, quitas la guarda y engrasas, bueno, está bien, pero a lo mejor hay un proceso más allá de hacer un loto o hacer un candadeo etiquetado, o a lo mejor hay que hacer un proceso previo que a lo mejor no viene en ese manual, y entonces es cuando vienen los accidentes. Entonces, por eso te están pidiendo que sí se documente, no te dice quién, pero lo ideal sería que quien revise este documento y lo apruebe sea alguien que conozca el proceso y diga, sí, efectivamente, todas las tareas están aquí enlistadas en todo este proceso. Sí, recordemos que la parte de seguridad de aquí es un poquito un proceso multidisciplinario. Normalmente, me imagino yo, tienen que estar inmiscuido varias personas, ¿no? Tanto personal de seguridad e higiene, personal de mantenimiento, que es quien va a trabajar ahí en reparar la máquina, y personal de procesos, ¿no? Que muy probablemente que, que también les diga que les afecta más, ¿no? En cuestión de producción. Pero pues me imagino yo que para estos se tiene que hacer como que una revisión bipartita, por lo menos es mi opinión, entre la parte de seguridad e higiene y la gente de mantenimiento, ¿no? Y obviamente pues debe haber como que una, ¿cómo se puede decir? Eh, certificación, no, más bien que que ambas partes estén, como dices tú, con un conocimiento y que estén capacitados en las diferentes partes que les compete de esta máquina y de la seguridad del personal, ¿no? Exacto, Muy bien. Bueno, exacto. Efectivamente, tenemos que tener pues todo eso bien documentado y todos tienen que saber qué deben de hacer, ¿no? Y en qué momento. muy bien. Seguimos. Entonces, digo, yo veo un chorro de avances bien, bien, bien interesantes. ¿Tú qué avances ves como que más ¿cómo se llama? Mejor, o sea, más importantes para esta norma que aparentemente se va a hacer oficial ya en este 22? Pues también hay medidas, pues ya lo habíamos mencionado un poco atrás, la parte de, pues todo lo que es la señalización y toda esa parte de pues, las medidas administrativas, ¿no? Y como también se les mencionó en el capítulo 9, el avance más Perdón. grande es esto, ¿no? O sea, lo que se espera es que eh, Síguele, sí, 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 adelante. Perdón. Bueno, sí, bueno. ah, creo que se salió unos segundos, ¿no, Paco? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho Ah, sí, disculpa. ok. Te comentaba, ¿no? Los organismos de evaluación, ahora esta documentación se espera que alguien vaya, la revise y que tenga una validez de 5 años, ¿no? Entonces, como pueden ver, va a ser un proceso continuo que cada determinado tiempo hay que revisar que la documentación, que la máquina ya no haya tenido mejor, y bueno, cada vez que haya una modificación en la máquina y demás, estén bien documentados, ¿no? Y demás, y durante cada 5 años hay que volver a hacer el proceso si quiero cumplir con lo que me piden, ¿no? Por eso, eh, esto es algo muy importante, ¿no? Ahora sí va a haber quien revise que se esté ejecutando y que se cumpla, ¿no? Esa parte es bien importante ahorita que decías de la vigencia, porque anteriormente la verdad es que se fabricaban máquinas esperando que fueran perpetuas, ¿no? Y ahorita que te digan que cada 5 años ya por ley tienes que verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad,
ya es un paso así súper importante, o sea, es un avance que yo en lo particular lo veo o sea, súper grande, porque anteriormente nadie lo hacía, pues, o sea, le daban mantenimiento mm, preventivo a la máquina, eh, pero sí. Exactamente, exactamente. O sea, esto ya es un avance muy grande, ¿no? O sea, ya la máquina no es eterna y hay que estarla revisando constantemente. Y no solo eso, ¿no? La norma te va a decir, te especifica en el capítulo 10 qué es lo que te van a ir a revisar y qué es lo que esperan como entregable, ¿no? Por ejemplo, la documentación física, si va a haber recorridos en campo, si va a haber una revisión o va a haber entrevistas a la gente, por ejemplo, un operador, cómo va a estar trabajando. Entonces, esto también es un cambio, ¿no? Porque si tú te preguntas, ¿qué me van a venir a revisar? Bueno, pues ahí está en el apartado 10. Entonces, de menos tienes que tener tu checklist para cuando vayan a revisarte y digan, ah, mira, pues sí, estoy cumpliendo con el apartado 1, 2, 3, estoy cumpliendo con todos y son las obligaciones del patrón, ¿no? Que son prácticamente hacen referencia a la disposición 5.1, 5.2, 5.20 y tantos, te hacen referencia a todas ellas. Entonces, pues eso es lo que te van a ir a revisar y ya está sumamente, eh, está bien específico, ¿no? Y qué esperan como entregable. Y bueno, pues finalmente, Paco, pues aquí está el cómo se espera, cómo se va a hacer, cómo se van a categorizar estas máquinas en base a su riesgo. Como te decía, no hace referencia a estándares internacionales la norma, sin embargo, las NOM 004 no hacen referencia a estándares internacionales, sin embargo, sí permite que lo que se ve en un estándar internacional aplique para esta norma, ¿no? Entonces, pues si están familiarizados con otro tipo de normas internacionales, pues sin problema van a poder cumplir con esto, ¿no? Y de menos irle dando una leída para ver qué es lo que viene, ¿no? Y saber cómo nos vamos a preparar para esto. Y bueno, eso es lo que viene. Como tal, Paco, no sé si tengas alguna otra duda, pregunta o comentario, o quieres que pasemos con las dudas de los clientes. Pues mira, por el tiempo creo que pudiéramos pasar a las dudas, pero si tienes una pequeña referencia ahí, rapidito, algo de lo que no se habla y de que lo que no se ha hablado, y que se está trabajando también por parte de Rockwell, es de la parte de Industria 4.0. Hay algo, digo, en la norma me imagino que digo, ya fue un paso importante todo esto, pero digo, ¿tú crees que también pudiera ser algo importante que se empiece a trabajar? Sí, fíjate que ya la norma en uno de sus apartados, bueno, la verdad es que la norma es medio, pues va lento, México no avanza tan rápido como quisiéramos, sin embargo, ya empieza a hacer mención a softwares de seguridad, por ejemplo, para capturar toda esta información y poder tenerla resguardada pues, en algún servidor. Entonces, sí, ya hay varias partes de la norma que empiezan a hacer referencia a todo este manejo de información de forma electrónica. Entonces, no te puedo decir en este momento que a la norma le haga sentido o que te mencione que debe de ser Industria 4.0. Sin embargo, sí, en muchos de sus apartados ya te permite que estas tecnologías de la información que estamos viendo, pues ya estén embebidas dentro de estas soluciones de seguridad. Muy bien, bien. Pues, muchas gracias. Por mi parte es todo. Bien, señores, muchísimas gracias a todos por haber tomado tiempo para entrar a esta presentación, a esta charla. Espero que haya sido de su agrado y esperamos tener más pláticas de esto adelante y pasarles la información. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en esta plática y por pasarnos un poquito de lo mucho que sabes al respecto. Y muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.